escuchemos la palabra de Dios. Así que con ustedes, Maribel Linares Vargas, Dios te bendiga. Vente, acomódate. Ahí está tu cámara, ¿eh? Te vamos a lanzar al estrellato, Maribel. Está bien nerviosa. Relax, Maribel, mira, no hace nada la cámara. No te hace nada. Ya, creo que estamos bien. Que Dios te bendiga, que Dios te use. Pastor. Ánimo. Gracias. Hola, buenas noches. Es un privilegio compartir la palabra de Dios. Tal parecía que el enemigo se iba a aprovechar de estas circunstancias para que se dejara de predicar su palabra, pero no ha sido así. Creo que se han abierto los hogares, muchas casas están hablando de la palabra y qué bendición poderla compartir el día de hoy. Yo les invito a que vamos a hacer una oración antes de iniciar con el estudio. Muy corta vamos a hacerla. Señor, te damos gracias porque nos permites estar escuchando tu palabra. Te pedimos, Señor, que llegue hasta lo más profundo del corazón, Señor. No sé quién tenga que conectarse hoy y escucharla, Señor, pero yo te pido por ese corazón, por esa persona, por esa alma, Señor, que hoy necesita escuchar de ti, que hoy necesita, Señor, tener un encuentro contigo y hacer un pacto inquebrantable contigo, Señor. Te pido que tú le bendigas. Usa, Señor, mis labios, que sea palabra tuya y no mía, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas y que estos momentos, Señor, sean de bendición para todos los que estamos aquí, Señor, y también los que están en otros lugares. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, les invito a que abran su Biblia ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer ustedes en su casa y yo aquí, desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Y me voy a permitir darle lectura. Y dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: no, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. He puesto a esta reflexión un pacto inquebrantable, como título, un pacto inquebrantable. La lectura que leímos nos habla de un pacto que Dios hizo con el rey Salomón. Y ¿sabe? Hoy Dios quiere hacer un pacto con cada uno de nosotros, un pacto que no se rompe tan fácilmente, que Dios lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo en estos momentos difíciles. Recordando un poquito de historia, si hablamos del rey David, uno de los deseos de él era precisamente edificar la casa de Jehová. Sin embargo, un día Dios le habla al rey David y le dice: tú no eres el indicado para construir esa casa, de tu lomo saldrá quien lo hará. Y más tarde nace su hijo que se convirtió en rey. ¿Recuerdan quién era? El rey Salomón. Y el rey Salomón obedece y construye la casa de Dios. Pero no solamente la construye, ¿sabe? También la dedica. Y cuando Salomón toma un tiempo para dedicar la casa de Jehová, estando ahí, ora y le pide a Dios que su presencia nunca se vaya de ese lugar, que su presencia siempre esté ahí, que estén abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración de su pueblo. A mí me llamó mucho la atención esta parte cuando Salomón le pide a Dios que no se vaya, que su presencia no se vaya de ahí, que él esté siempre atento a la súplica del pueblo. Y Dios no se tarda en contestar. Hay una confirmación divina. Enseguida, Dios contesta al rey Salomón. ¿Y cómo le contesta? Pues dice la Biblia que él envió fuego, del cielo, y que la gloria de Dios vino a la casa de él, que la gloria de Dios se dejó caer en la casa de Jehová.
Y, ¿sabe? Esto nos hace ver cómo Salomón obedeció a Dios, pero no solamente lo obedeció, sino también puso prioridades en su vida. Y la primera prioridad que yo vi en el rey Salomón, o que podemos ver en el rey Salomón de acuerdo a las escrituras, es que él, antes que otra cosa, construyó la casa de Jehová. Fue su prioridad número uno. Y después construye su casa. Miren lo que dice el versículo 11 del segundo libro de Crónicas. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Para Salomón había prioridades, y la primera fue construir la casa de Jehová y después construir su casa. Pero lo más hermoso, lo más grandioso de la actitud del rey Salomón fue que hubo una consecuencia, y esta consecuencia fue que él fue prosperado. El obedecer a Dios nos trae prosperidad, hermanos. Esto me hace pensar, a lo mejor hoy en día pues, decimos, pero bueno, eso fue en aquellos tiempos. Eso, pues, Dios ya tenía determinado a un rey que construyera su casa, pero no es así. Hoy en día nosotros también podemos construir casa en nuestros hogares, podemos construir casa Jehová en nuestro corazón, en nuestra alma, una casa espiritual. Una casa donde nosotros podamos alabar a Dios. Dios nos ha dado ministerios, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades. Todo eso que Dios nos ha dado ha sido con un propósito. Y ese propósito precisamente ha sido de construir casa a Jehová para poderle alabarle, para poder glorificarle, para poder honrarle. ¿Usted recuerda al sacerdote Eli? Quizás una de las cosas que marcó mucho la vida de este sacerdote Eli fue precisamente que nunca, jamás puso en orden la vida de sus hijos. ¿Y qué consecuencia hubo? Sus hijos murieron y él perdió el sacerdocio. Qué importante es construir una casa espiritual, una casa a Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar. Pero muchas veces damos prioridad a otras cosas. Muchas veces damos prioridad a las cosas materiales sin antes ver las cosas espirituales. Yo no sé en qué lugar tenga usted a Dios en su vida. A lo mejor, como jóvenes, nuestra prioridad número uno es tener una carrera, comprar un carro, tener un viaje. No sé, en fin, miles de cosas a veces nos pasan en nuestro corazón, nuestros deseos, en nuestra mente. Pero cuando nosotros tomamos como prioridad las cosas de Dios, créame que todo lo demás viene por añadidura. Dice un mandamiento que amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y trabajamos en las cosas de Dios, hermanos, todo va a venir y Dios va a trabajar en nuestras necesidades y en lo que nosotros estemos necesitando. Y qué bello ejemplo del rey Salomón, el construir una casa a Jehová, el poderlo hacer y sobre todo poderla dedicar y poderle pedir a Dios, Señor, Dios, Jehová, no te apartes de aquí, por favor, escucha, está atento a todas las súplicas de mi pueblo. Pero mire, vamos a seguir leyendo los versículos de esta escritura, de la cita que yo les di. El versículo número 12 nos habla, Dios le habla a Salomón a través de una visión. Y dice que Dios se le apareció a Salomón. Dice, Jehová le apareció a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios escuchó la oración de Salomón y le promete a Salomón que estará ahí pendiente, cuidando, que va a vivir en su casa y que también va a escuchar la oración de su pueblo. Qué hermoso pacto Dios hace con Salomón. Eso es
una promesa que Dios le da al rey Salomón, que ahí va a estar siempre atento, siempre escuchando el clamor del pueblo. También yo veo otro lado en esta escritura, cuando Dios de repente también se enoja y también puede tomar otras actitudes, porque el versículo 12 dice, pero espérame, yo también puedo cerrar los cielos y puedo negar que caiga lluvia. También puedo mandar langostas y puedo hacer que los campos se los coman las langostas y no haya campos. También puedo mandar pestilencias a mi pueblo. Cuando yo buscaba el significado de la palabra pestilencias, decía enfermedad contagiosa y un gran número de mortandad. ¿Le parece como que estamos viviendo estas circunstancias hoy en día? Realmente es difícil, hermanos, pensar que en algún momento Dios pudo haber pensado en algún momento mandar algo a su pueblo. Dios le dice al rey Salomón, pero ¿sabes? Quiero hacer un pacto contigo. Y hoy Dios quiere hacer un pacto con cada uno de nosotros, un pacto inquebrantable que va a depender nada más y únicamente de cada uno de nosotros. Y hay cuatro requisitos que nos habla la Escritura para que este pacto no se mueva, para que este pacto cada uno de nosotros lo podamos cumplir y Dios cumpla la promesa en cada uno de nosotros, en la vida de usted, en la vida de su familiar y en la vida mía. Y vamos a seguir leyendo, dice en el versículo 14, el primer requisito que Dios pide para hacer este pacto inquebrantable con su pueblo es humillarse. Dice la palabra de Dios, si se humillara en mi pueblo. Y cuando yo buscaba el significado de humillarse, primero, bueno, en hebreo que viene la palabra kana, que significa doblar rodilla. Y también decía, es adoptar una actitud de humildad ante una situación, ante una persona. Es decir, es reconocer que no somos nada, que nosotros, nuestro conocimiento, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, todo lo que tenemos, nuestro dinero, nuestra posición, ¿sabe qué, hermano? No nos sirve de nada. No somos nada. Si nosotros reconocemos que somos nada sin Dios, estamos siendo personas humildes. Dios quiere que seamos humildes, que reconozcamos que lo necesitamos a Él, que no es por nuestras fuerzas ni por nuestro conocimiento, que no es por nuestras habilidades que podamos ser o tener algo, es por la gracia de Dios. En la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro les decía en el capítulo 5, versículo 6, les daba un consejo a los ancianos y les decía, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, humíllense. ¿Saben por qué? Porque si ustedes se humillan en un tiempo, serán exaltados, Dios los exaltará. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos personas humildes de corazón, que invoquemos su nombre, que hablemos del nombre de Dios, lo que Dios hace en nuestra vida. Y esto no se lo pide a cualquier persona, esto se lo pide al pueblo de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo, y el pueblo de Dios, ¿sabe quiénes somos? Somos usted y yo, somos los que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, somos los que un día decidimos aceptar a Dios en nuestro corazón y decirle, Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo te sigo a pesar de cualquier circunstancia, porque tú eres mi todo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Usted en el momento que aceptó a Cristo en su corazón, ¿sabe? Pasó a ser este pueblo de Dios. Me viene a la mente un canto que a mí me encantaba cuando era muy joven. Cantar en los congresos juveniles, en las confraternidades, cantábamos ese canto que dice, somos el pueblo de Dios, ¿lo recuerdan? Y decía, somos el pueblo de Dios, y decía, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos un pueblo especial, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder
Pues ese pueblo es el que Dios quiere que se humille. Ese pueblo es el que Dios quiere que sea humilde de corazón. A Dios no le agrada la arrogancia. A Dios no le agrada el corazón altivo. A Dios no le agrada la prepotencia, el orgullo. A Dios no le agrada la altivez de corazón. Todo eso destruye. Dios pide humildad, que nosotros aceptemos que sin Él no somos nada, que todo lo que tenemos, todo lo que gozamos, todo lo que Dios nos ha dado ha sido solamente por su gracia. Necesitamos humildad, hermanos, para reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo debemos solamente a Dios. El Señor nos dio el mayor ejemplo de humildad y gracias a ese ejemplo trajo la gracia a nuestras vidas. Y hoy usted y yo podemos ser bendecidos a través de la gracia. Un segundo requisito que Dios nos pide para tener este pacto inquebrantable con Él es orar. Sigue diciendo la Escritura, y oraren. Primero nos pide, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Tenemos que orar, hermanos. Dice Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. Dios no quiere vanas repeticiones, Dios no quiere recitaciones, Dios no quiere que nos aprendamos oraciones de memoria. Dios quiere oraciones que salgan de lo más profundo de nuestro corazón. Sabe que su oración y mi oración, sabe que la oración de este pueblo puede cambiar las circunstancias de un pueblo, de una nación, de una familia y también del mundo entero, hermanos. Si nosotros como pueblo de Dios nos unimos a orar, dice la palabra de Dios que es la arma más poderosa que tenemos. Dios puede hacer muchas cosas, puede hacer milagros si nosotros nos unimos en oración. En primera carta Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos anima y nos dice, orad sin cesar, orad siempre, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo porque es el arma que Dios nos está dando para poder ser bendecidos, para poder ser escuchados, para poder ser en cada momento de tribulación, en cada circunstancia, poder ser apapachados por Dios, poder tener esa convicción de que Dios nos está oyendo. No dejemos de orar, hagámoslo siempre y en todo tiempo. Nos anima este versículo. En Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es otra invitación que Dios nos hace para clamar a Él, para orar. Clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a responder. Cuál sea tu necesidad, estés pasando lo que estés pasando, yo te voy a responder. Pero, ¿sabes? No solamente te voy a responder, dice Dios, sino también te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas que a lo mejor tu mente, que a lo mejor tu sabiduría, tu conocimiento no van a entender porque son cosas sobrenaturales. Pero hay una promesa de Dios que si clamamos a Él nos va a escuchar y nos va a responder. Cuando oramos, se cambian las circunstancias en nuestra vida. Nuestra fe, hermanos, crece. Descansamos en Dios. Tenemos paz. ¿Cuántas veces no en alguna circunstancia no podemos sentir esa paz? Nos sentimos afligidos. ¿Qué va a pasar? No hay dinero, las enfermedades, el trabajo se está cerrando. Hoy liquidaron a mi esposo y tantas cosas que a veces llegan a nuestro hogar y nos roban la paz. La oración nos devuelve paz. Increíblemente, no sabemos cómo, pero Dios da paz. Hoy justo, estando en la casa, una chica, una empleada me decía, oiga señora, una pregunta. ¿Cómo veo que usted tiene paz en medio de estas circunstancias? Me decía, yo la veo muy tranquila. Y yo le tuve que contestar lo que yo creo. Le dije, la paz que yo tengo, solamente Dios me la da. Y solamente mi fe, solamente
Dios es el único que puede darme la tranquilidad que todo lo que está a nuestro alrededor no va a llegar a nosotros. Y yo compartí ese versículo, dice, caerán 1010,000 a tu diestra, mas a ti, mas a nosotros el pueblo de Dios no llegará. Esa es la convicción que tenemos, hermanos, que podrán pasar muchas cosas a nuestro alrededor, pero nosotros como pueblo de Dios, como pueblo escogido, no van a llegar si tenemos esa convicción, si tenemos esa fe, si creemos que Dios puede hacer las cosas. Y sobre todo, si oramos, si descansamos en Dios, si entregamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras aflicciones, todas nuestras angustias a Dios, Él puede hacer muchas cosas. También podemos ser sanados. Si oramos, Dios puede hacer milagros en nuestra vida, increíblemente. Pero sabe que, sobre todo si oramos, tenemos la seguridad, como dice Primera de Juan 5:14, que Él nos oye. ¿Cuántas veces no vivimos en amargura, a veces en enojo, a veces nos pasan tantas cosas en nuestra vida o tenemos tantos pensamientos, a veces llegan preocupaciones, tristezas y queremos a veces que nuestro esposo nos escuche y no lo hace y a veces le decimos a nuestros hijos, oigan, pónganme tantita atención y están envueltos en sus tareas. Pero cuando tomamos un tiempo con Dios y oramos y le pedimos a Dios y le decimos, Señor, me pasa esto, ¿saben? Qué seguridad es saber que Dios nos está oyendo y que Dios nos está analizando y que Dios está escuchando lo que aflige en nuestro corazón. Qué bendición es orar, hermanos, y saber que Él nos oye. Otro requisito que Dios también nos pide para hacer este pacto inquebrantable es buscar el rostro de Dios. El versículo 14 sigue diciendo, y buscar en mi rostro, y buscar en mi rostro, buscar el rostro del Señor. Es decir, volverse a Jehová, anhelar su presencia. Qué triste es ver tanta gente viviendo sin Dios en su corazón. Qué triste es ver tanta gente con amargura, pudiendo estar en paz. ¿Cuánta gente en tristeza pudiendo estar gozoso? ¿Cuánta gente estar llorando pudiendo tener alegría, poder estar cantando? ¿Cuánta gente en maldad pudiendo hacer lo bueno? ¿Cuánta maldad se ha desatado a nuestro alrededor, en este mundo, en nuestro país, en todas las partes del planeta? ¿Y sabe por qué es? Porque falta Dios en sus vidas. Porque no han dado cavidad a que la presencia de Dios esté en ellos. Y muchas veces, hermanos, nosotros conociendo a Dios, muchas veces nosotros saboreando las bendiciones de Dios, ¿sabe qué? No buscamos la presencia de Dios. No volteamos nuestros ojos a Dios. Y el Señor nos pide que busquemos su rostro, que busquemos su presencia día a día. La vida es vana si no tenemos a Dios en nuestra vida. Cuando hay un vacío, cuando hay un dolor, cuando hay una angustia, cuando hay una desesperación, cuando decimos, no puedo más, cuando hay una tristeza, ¿saben qué? No solamente una tristeza, una depresión, es falta de Dios en su vida. ¿Sabe que el cristiano no puede vivir así? El cristiano no puede vivir en tristeza. El cristiano no tiene la oportunidad de vivir en pobreza. El cristiano no tiene la oportunidad de vivir en escasez. El cristiano no puede vivir en depresión, hermanos, porque con Dios todo lo tenemos. Y cuando usted esté pasando una situación así, es que tiene que buscar a Dios, es que tiene que voltear sus ojos a Dios, es que tiene que buscar la presencia de Dios. Con Dios en nuestras vidas no falta nada, hermanos. Y Dios puede estar tan cerca o tan lejos como usted lo desee. Como usted desee tener a Dios en su vida, ahí va a estar Dios, Dios siempre presente. Otro requisito que Dios nos pide para hacer este pacto inquebrantable, el cuarto requisito y último requisito, sigue diciendo la palabra de Dios, es, y se convirtiere de sus malos caminos. Es
convertirse de los malos caminos, convertirse de las cosas que no le agradan a Dios, de las cosas que hacemos mal, de las cosas que sabemos y estamos conscientes que para Dios no son lícitas, no son buenas, y sin embargo fallamos y muchas veces consciente e inconscientemente las hacemos. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le ha pasado que sabiendo hacer las cosas buenas hacemos las malas? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, sabiendo la palabra de Dios, envidiamos. Muchas veces, sabiendo la palabra de Dios, mentimos. Sabiendo la palabra de Dios, nos da la flojera y no le alabamos. No vamos a la iglesia. Nos desvirtuamos por completo. Pues Dios quiere que nos convirtamos de esos malos caminos. Y para convertirnos de esos malos caminos es tan importante, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Solamente el escuchar la palabra de Dios nos va a redarguir nuestro corazón, pero no solamente redarguirlo, sino también nos va a comprometer a obedecer las instrucciones que Dios da a cada uno de nosotros. Para convertirnos a Dios, debe de haber un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. El convertirnos a Dios, debe de haber un arrepentimiento que salga del corazón y decirle, Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho. Pero no solamente el pedir perdón, sino también darle espalda al mundo, a lo que nos ha distraído, a todo lo que nos ataba. Eso es lo que Dios quiere, que nos arrepintamos, pero no solamente que nos arrepintamos, sino que también nos convirtamos a Él. Y el convertirnos a Él es poder escudriñar su palabra y no solamente escudriñarla, sino también, obedecerla. Isaías recomienda en el capítulo 55, verso 7, que deje limpio su camino y que se vuelva a Jehová. Y es lo que Dios quiere, hermanos, hoy día, que nosotros nos volvamos a Jehová. Quizás podamos decir, yo voy a la iglesia, yo conozco a Dios, y a lo mejor salimos y predicamos su palabra, y decimos algunos versículos, y le decimos a la gente quiénes somos, pero muchas veces no estamos haciendo lo correcto, porque hablamos de Dios, pero nuestro comportamiento, nuestra conducta es totalmente distinta. Dios quiere que nos convirtamos de esos malos caminos, de esas malas actitudes, de esas malas formas de pensar, de actuar, y que nos volvamos a Él, hermanos, que le pidamos a Dios perdón, porque muchas cosas que a veces no podemos lograr por sí mismos, y que a veces necesitamos reconocer que necesitamos ayuda de Dios para cambiar lo que nos cuesta trabajo en nuestra vida cotidiana. A nosotras como mamás a veces en el hogar, de repente yo soy muy gritona y regaño a mis hijos y es algo que me reprochan. Y es difícil porque quisiéramos tener las cosas así tan arregladitas, ¿no? Pero a Dios no le agrada, dice algún versículo, ¿no?, en la Biblia que que no debemos de gritar, no debe de haber de nosotros malas palabras. Pues a veces esas pequeñas cositas o que las vemos insignificantes son tan importantes en nuestra vida. Es tan importante que nosotros las reconozcamos y las cambiamos y que nos convirtamos a Dios. Pero mire lo más bonito que sigue diciendo este versículo. Si nosotros cumplimos con Dios estos 4 requisitos, si nosotros nos humillamos, si nosotros oramos, si nosotros buscamos el rostro de Dios, o sea, nos volvemos a Dios, buscamos su presencia y nos convertimos de nuestros malos caminos, ahí viene la promesa de Dios para nosotros. Ahí viene el pacto que Dios hace con cada uno de nosotros, con usted y conmigo. Dice, entonces, yo oiré desde los cielos. Qué hermoso es saber que Dios nos escucha, hermanos, que si nosotros cumplimos con estos 4 requisitos, Dios nos va a escuchar. Salomón le pide a Dios que no se vaya del santuario, que esté ahí atento sus ojos, abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración de su pueblo.
Y sabe, en el versículo más adelante, Dios le promete a Salomón que iba a estar ahí, atento a lo que el pueblo necesitara. Pero también hay otro versículo que quisiera mencionar y a mí es un versículo que me encanta y es en el Salmo 41 donde dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué hermoso es saber que Dios nos oye. En medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de cada circunstancia, en medio de la pandemia que estamos viviendo, yo oiré desde los cielos. El Señor nos va a oír, hermanos. Si usted está afligido porque no tiene trabajo, si usted está en angustia porque tiene un pariente enfermo, si usted está triste porque hoy no pudo darle de comer a sus hijos pescado, carne, porque el día de mañana quizás no esté la despensa llena. Yo le quiero decir que si usted hace este pacto con Dios, le doy la seguridad que Dios lo va a oír desde los cielos y Él le va a dar lo que usted está necesitando, porque es una promesa de Dios que Él nos va a escuchar y que Él va a inclinarse hacia nosotros y va a responder cualquier petición que nosotros, su pueblo, le hagamos. Pero no solamente eso, sigue diciendo, y perdonaré sus pecados. Qué importante es saber que ya nosotros no tenemos que pagar un precio. Jesucristo ya lo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Él dio hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Y sabe, gracias a ello, hoy día nosotros hemos sido perdonados de nuestro pecado. Gracias a esa gracia que vivimos hoy día, podemos tener ese regalo inmerecido de parte de Dios en nuestra vida. Nuestros pecados han sido perdonados, pero no solamente eso, vea lo más hermoso que todavía viene, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y sanaré su tierra. Ahí, hermano, donde hay dolor, ahí, hermano, donde hay tristeza, ahí, hermano, donde hay escasez, ahí, hermano, donde hay quizás mucha preocupación por la enfermedad que está viniendo, ahí Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios puede sanar lo que usted le pida, lo que usted esté pasando, lo que usted esté en lo que usted esté atribulado, Dios puede sanar cualquier circunstancia, hermano. Es una promesa que Dios nos da. Si tan solo nosotros cumplimos con estos 4 requisitos, Dios nos va a escuchar, Dios nos va a perdonar y Dios va a sanar nuestra tierra. Qué difícil tiempo estamos viviendo, ¿verdad? Qué difícil es estar encerrado en casa y no poder salir, no poder ir a disfrutar tantas cosas. Pero, ¿sabe? Yo en estos días meditaba y decía, qué difícil ha sido para nosotros, pero qué superior, mucho superior, más difícil, qué tremendo fue en los tiempos de Noé, cuando Noé tuvo que salvaguardar a su familia en un arca y entrar todos en esa arca y estar ahí guardaditos porque llegaba un diluvio y solamente yo me imagino, cuando yo leía las características del arca, Dios manda hacerle una ventana. No recuerdo de qué medidas, pero yo me imagino que por esa ventanita lo único que podían ver era cielo nublado, mucha lluvia y agua. Y hoy día nosotros no vemos un cielo nublado, lluvia y agua. Hoy día, a pesar de estar en nuestras casas, Dios nos permite poder asomarnos a una ventana y ver la luz de un nuevo día, ver el sol, ver los pajaritos volar, ver el parque, ver el jardín que hay en nuestra casa. Qué bendición podemos tener pese a todas las circunstancias que estamos viviendo. Es motivo de agradecerle a Dios, hermanos, que a pesar de esto, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido a bien mandar esta situación porque Dios quiere que su pueblo le ore. Dios quiere que su pueblo sea humilde. Dios quiere que su pueblo busque su rostro, se convierta de sus malos caminos. Dios quiere algo especial para cada uno de nosotros. Y yo le puedo asegurar que si usted hace cada uno de estos requisitos, Dios
Dios se va a manifestar. Dios le va a proveer cada una de sus necesidades. Dios va a contestar cada una de sus peticiones. Dios va a inclinar su cabeza hacia usted y le va a oír y no le va a abandonar. Recuerde cuando usted llegó por primera vez a la iglesia. Seguramente fue en un momento muy difícil. Y yo le puedo asegurar que en este tiempo, en estos días, meses, años, no sé cuánto usted lleve en la iglesia, yo creo que Dios ha hecho un milagro con usted. Yo creo que usted ha visto palpable. Yo quiero hablar de un milagro, pero yo podría decir miles de milagros Dios ha hecho en nuestra vida. Pero usted recuerde un milagro tan solo que Dios ha hecho. ¿Y cómo estaba su corazón en ese momento? ¿Cómo estaba su vida? Quizás era un momento en el que usted estaba orando, estaba buscando la presencia de Dios, estaba en comunión con Dios, con humildad, como Él nos los pide. A veces eso lo olvidamos, lo dejamos, lo hacemos a un lado, pensamos que nuestra vida es correcta, porque estamos tan acostumbrados a las bendiciones de Dios, estamos tan acostumbrados a que todo lo que pedimos a Dios llega o se nos hace tan habitual, pero Dios hoy nos pide volvernos a Él, como en aquel tiempo, como en aquel momento en que Dios hizo algo en nuestra vida. Hoy Dios lo puede seguir haciendo. Me viene a la mente un momento muy, muy, muy difícil que Dios me permitió vivir en mi vida. Hace aproximadamente 14 años, no, miento, 16 años. Mi hijo menor tiene 16 años y tenía en ese entonces 5 años, entonces estoy hablando de hace 11 años. Hace 11 años cuando de repente me llaman de la escuela, del colegio donde él estudiaba y me dicen, señora, quiero decirle que su hijo, pues, no va bien, muy difícilmente va a aprender a leer, a escribir. Esta no es escuela para él. Él estaba en un colegio bilingüe. Esta no es escuela para él. Busque otra escuela donde le facilite porque, pues, si apenas va a aprender un idioma, si apenas va a aprender a hablar español, muy difícilmente va a poder hablar inglés. Dice, nosotros le podemos ayudar y le podemos dar algunas terapias de lenguaje, podemos ayudarlo en regularización, pero pues no sé si usted acepte. Le dijimos, sí. Hablé con mi esposo y me dijo, lo que se necesite, págalo, todo lo que sea necesario para nuestro hijo. Le pagamos terapias de lenguaje en el colegio, le pagamos regularización para que él pudiera pues seguir y ver cuál era el problema. A los pocos meses me vuelven a llamar y me dicen, ha sido en vano. Como le decíamos, esta no es escuela para su hijo. Busque otro sistema, busque otro lugar, porque su hijo apenas iba a poder hablar el español. Y pues aprender un segundo idioma, ni lo crea, nunca jamás. En ese momento mi corazón, soy sincera, se contristó. Y me dijeron, ¿y sabe qué? Si le recomendamos que siga en terapia. Rápidamente me empecé a mover y me lo llevé al Instituto Nacional de Rehabilitación, pensando que ahí iba a encontrar la respuesta que yo estaba buscando. Y al llegar a ese lugar, y mi hijo ser atendido, empezó a pasar todo un proceso y hacerle estudios y enseguida el psicólogo y audiciones y no sé qué tanta cosa. Y a empezar en terapia. Cuando yo me entrevistaba con los doctores, era la misma indicación. Su hijo muy difícilmente va a aprender a leer, a sumar, a restar y muy difícilmente va a poder hablar. Tiene problemas de lenguaje y no conjuga ahí algunas letras y bueno, era un cuadro, yo siempre he dicho, me lo desahuciaron en vida. Así que le recomendamos que sí, lo saque del colegio donde está, no piense en un segundo idioma para su hijo y llévelo mejor a una escuela donde realmente lo ayude. Imagínense lo difícil que esto puede ser para una madre y para un padre y para la familia.
Sin embargo, yo aferrada, yo decía, no, no puede ser así. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que sana. Yo tengo un Dios poderoso. Yo agarré a mi hijo y lo saqué de ese colegio. Y cuando mi esposo me preguntó, ¿y a dónde te lo llevas? Le dije, a otro colegio bilingüe. Yo no puedo dejar a mi hijo sin estudiar inglés. Yo sé que tiene que estudiar inglés y yo estaba aferrada a que él estudiara inglés. En ese momento mi esposo se molestó y me dijo, es que sigue las instrucciones de los médicos. Y yo le decía, yo confío en Dios. Me llevé a mi hijo a otro colegio. Y ahí empezamos con sus terapias, empezamos a hacerle los estudios, todo lo que era necesario. Pero, ¿sabe? Nunca se me va a olvidar que yo le pedí a Dios con todo mi corazón que Él tuviera misericordia de la vida de mi hijo, si Él me lo había dado y si Él había permitido que llegara a mi hogar, Él podía también hacer un milagro. Y yo le quiero decir que hoy día yo puedo dar testimonio de lo que Dios hace. Hoy día, ese niño que según no iba a hablar, que según le iba a costar mucho trabajo aprender las matemáticas, que iba mucho menos aprender un segundo idioma, hoy habla perfectamente bien. Hoy día habla no solamente el español, sino también el inglés. Y sabe, para honra y gloria de Dios, ha sido un niño bendecido, porque hace 2 años, 1 año que él terminaba la secundaria, durante 3 años estudió uno de los idiomas más difíciles que hay en el mundo, el mandarín. Y estuvo ahí siempre estudiando, aprendiéndolo. Dios cumple sus promesas, hermanos. Yo le doy tantas gracias a Dios porque Dios la cumplió en la vida de mi hijo. Hoy día que lo veo y veo la misericordia de Dios, de verdad, no nos queda otra cosa más que darle la honra a Dios y decir todo esto es por gracia y misericordia de nuestro Dios. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, hermanos. Yo sé que también las ha hecho en la suya y Dios puede hacer un milagro en esta situación que estamos viviendo, en esta pandemia que para muchas familias a lo mejor ha sido aterrador pensar en el trabajo, pensar en la despensa que se está vaciando, pensar en el día a día que nuestra vida pues no dependemos del trabajo diario. Yo sé que para muchos está siendo difícil, pero ¿sabe? Usted y yo tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que hoy nos pide y nos dice, hagamos un pacto inquebrantable que no se va a romper fácilmente, porque si tú cumples conmigo, yo cumpliré contigo y yo te daré las bendiciones que tú necesitas y yo contestaré lo que tu corazón anhela y yo te voy a sanar, yo voy a sanar a tu casa, voy a sanar este pueblo, voy a sanar al mundo entero, pero Dios quiere arrepentimiento, hermanos, de nuestra vida. Qué difícil ha sido para muchas personas reconocer que aún siendo poderosos, aún teniendo un nombramiento importante, aún siendo científicos, médicos y no sé qué tanta cosa, no han podido encontrar una respuesta a lo que vivimos hoy día. Qué difícil ha de ser para el hombre tenerse que parar ante una pantalla y decir, lo único que puede sacarnos de esto es la oración a Dios. ¿Y sabe? Ellos apenas se dan cuenta, pero usted y yo lo sabemos desde hace mucho tiempo y sabemos que Dios es el único que puede hacer un milagro en nuestras vidas y puede cambiar el rumbo de todas las cosas. Es tiempo, hermanos, que busquemos a Dios. Es tiempo, hermanos, que oremos. Es tiempo que nos humillemos ante Él, que nos convirtamos de todo lo que no le agrada a Dios. Es tiempo, hermanos, que tomemos nuestra casa, que tomemos nuestro hogar como una casa en la que Dios habite, como lo hizo el rey Salomón. A lo mejor él construyó el templo y construyó una casa, hizo una construcción con muchas características. Pero Dios hoy no nos pide eso. Dios nos pide tan solo que ahí en su hogar, en lo más profundo de su casa, haga una morada para Él y que le busque, que siente en su corazón buscar la presencia de Dios.
Es tiempo que el pueblo de Dios se humilla ante Él. Yo no sé hace cuánto tiempo usted no se arrodilla ante Dios. No sé hace cuánto tiempo usted no levanta las manos a Dios y le dice a Dios, Dios, te necesitamos. A lo mejor solamente usted se levanta, se asoma a la ventana y escucha las noticias de lo que está pasando y se aflige más o dice, esto pasará. No sé cuál sea su pensamiento, pero es tiempo, hermanos. Es tiempo que hagamos un pacto con Dios y que le digamos, Señor, te necesitamos. Señor, queremos que tú nos perdones y que tú nos oigas, que tú sanes nuestra tierra y no solamente de la enfermedad, sino también sanes nuestra economía y sanes todas las circunstancias que están a nuestro alrededor. Hoy fue un día muy especial para muchos. El pastor desde hace algunos días nos vino invitando a ayunar y a orar, estar en ayuno y en oración. No sé cuántos cumplieron o quisieron estar en ayuno y estar en oración este día por esta petición en específico, por esta necesidad que está pasando el mundo entero. Pero yo sé que muchos lo hicieron. Y yo quisiera terminar con una oración. Yo quisiera terminar esta sencilla reflexión con una oración. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué no empezamos a hacer lo que a Dios le agrada? ¿Por qué no empezamos ahí en su casa, ahí donde usted se encuentre, en su recámara, en la sala, en la cocina, en donde usted esté? ¿Por qué no nos arrodillamos, nos humillamos ante la presencia de Dios y le pedimos perdón a Dios? ¿Por qué no volvemos a Dios y le decimos, Señor, hemos fallado, pero ahora tu pueblo, nosotros que somos un linaje especial, que tú has tenido a bien perdonarnos, Señor, y poner tu mirada en nosotros, queremos pedirte perdón, pedirte que tú seas, Señor, el que tengas misericordia de todas las circunstancias que rodean a nuestras familias y a nuestra propia familia inclusive, ¿no? Cuántas cosas no están pasando. Yo le invito, hermano, a que si usted siente en su corazón, ahí donde usted está, poderse arrodillar y poder levantar las manos a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham levantaba las manos, venía las bendiciones de Dios a él. Y saben, el levantar las manos es un acto de humildad, es un acto donde podemos decir, Señor, no es por mis fuerzas nada va a pasar. Es por tu gracia y por tu misericordia solamente que pueden haber cambios sobrenaturales en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro mundo. Yo le invito que ahí donde usted está, ore al Señor y le pida perdón por todo lo que usted cree que sea necesario y que usted haga este pacto con Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros y Dios nos escuche y sane nuestra tierra. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos permites vivir este tiempo. Y como dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan a bien a los que a ti te amamos, Señor. Y yo sé que tú has mandado esto porque quieres que tu pueblo despierte, Señor, porque quieres que tu pueblo que te cree y que en algún momento ha visto tus misericordias, Señor, vuelva a ti, te busque tu presencia, busque estar cerca de ti, Señor. Yo te pido tengas misericordia de nuestras familias, tengas misericordia de nuestros hogares, tengas misericordia de nosotros, de nuestro país, Señor, de las naciones y del mundo entero, Padre. Nosotros, tu pueblo, Señor, al que tú has escogido, Señor, para alabarte, para honrarte y para glorificarte. Hoy venimos ante ti, Señor, humillados, pidiéndote, Señor, nos perdones por todo lo que te hemos fallado. Y te pedimos, Señor, tengas misericordia de nosotros, Señor. Bendice los hogares, Señor, donde hay escasez, donde la despensa está vacía, Señor. Haz un milagro, Señor, en ese hogar. Llega tú, Señor.
y llena, Señor, las canastas de alimentos. Da tú, Señor, a esa familia que te cree, Señor, lo que necesita. Da tú a esa familia que tiene su fe depositada en ti, Señor, lo que anhela su corazón. Bendice ese hogar, Señor, donde quizás hoy llegó el jefe de la casa y dijo, no hay dinero. Señor, suple tú sus necesidades, Señor. Tú eres un Dios grande que escuchas, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Yo te pido, bendigas esos hogares. Bendice los hogares, Señor, donde hay enfermos, donde no hay, Señor, sanidad para el mundo, pero para ti la hay, Señor. Yo sé que tú tienes, Señor, el poder, que tú puedes obrar milagros. Yo te pido, mi Dios, que obres en esas familias enfermas, en esas personas enfermas, Señor. Señor, lo que para el hombre es imposible, todo es posible para ti y tú lo puedes hacer, Señor. Obra en esas familias, en esos corazones, en esas personas, Señor. Da consuelo a los que han perdido un familiar. Da fortaleza, Señor, a los que han perdido un ser querido. Bendice, Señor, a las familias. Bendice, Señor, a nuestro país. Bendice, Señor, nuestro pueblo, nuestra nación, Señor. Ayúdanos a estar en comunión contigo, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te necesitamos y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias, Señor. Y que hoy quede grabada esta palabra en nuestra vida, Señor. Que no sea la palabra de la hermana Maribel, porque no es mi palabra, Señor. Es la palabra que tú nos has dado. Que quede grabado, Señor, esto en nuestro corazón. Y que hoy propongamos en nuestro corazón hacer un pacto contigo. Un pacto, Señor, donde hay una promesa tan especial para nosotros, tu pueblo, Señor. Sana nuestra vida y sana nuestra tierra. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de orar y acercarnos a ti. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de humillarnos ante ti, Señor, y decirte, no somos nada. No somos nada, Señor. No somos nada. Nuestros conocimientos no sirven de nada. Aunque seamos médicos, aunque seamos científicos, aunque seamos gobernadores, presidentes, hoy decimos, yo no puedo tomar una decisión, yo no puedo sanar al mundo, yo no puedo sanar esta tierra, pero tú sí, Señor. Y te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que tengas misericordia de todas las familias que te conocen y de las familias que no te conocen, Señor. Ayúdanos para hacer el vínculo, Señor, para que ellas se acerquen a ti. Ayúdanos en este momento difícil, Señor, a construir una casa en nuestro hogar, Señor, que te glorifique, que te alabe y que te honre, donde tú estés con tus ojos abiertos y con tus oídos atentos, Señor. Gracias, gracias por todo, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Que Dios bendiga a Maribel, ¿verdad? Desde nuestras casas deseamos que Dios la bendiga. Qué hermosa es la palabra de Dios y Él nos muestra una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad, pero son tiempos ahorita de reflexionar, de decidir hacer el bien, hacer lo correcto. La palabra nos exhorta a hacer lo correcto. Y hoy fue un día así maravilloso porque los que pudimos hacer ese pacto con Dios, de ese ayuno, porque también es en el pacto con Dios, ese pacto entra esa comunión preciosa y sincera con Él. Y de esa manera nos humillamos y decimos, sin ti no podemos hacer nada. Usa nuestras vidas y aquí en este momento, como lo dijimos, entregando nuestro ayuno, entregando lo que hoy ofrecimos a nuestro Dios, a ese Dios vivo y único, al gran yo soy. Aquí estamos entregando nuestro ayuno y le damos gracias a Dios por su palabra, por la bendición de esta exhortación de hacer lo correcto, porque los hijos de Dios, dice su palabra, no tendrán falta de ningún bien. Y dice su palabra que Él es medicina para nuestros cuerpos, para nuestros huesos,
Así que en medio de esta situación tan sorprendente, porque a todos nos sorprendió, viene nuestro Dios sobrenatural y Él hará en medio de todos nosotros algo a nuestro favor. Que Dios les bendiga. Vamos a entregar nuestro ayuno del día de hoy. Ya leímos sus comentarios, agradecemos que se hayan conectado, agradecemos sus comentarios, agradecemos esas respuestas de ese amén. Lo agradecemos muchísimo. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Voy a dejar el lugar a mi esposo y ha sido una palabra hermosa, una palabra preciosa. Hay que disfrutar la palabra de Dios ahora, que nadie nos está correteando en nada. Ahora hay que disfrutarla. Los que tenemos que ir a trabajar, vamos a trabajar, pero ¿saben? Estamos más cerca de Dios porque sabemos que por Dios seguimos vivos. Sabemos que por Dios nos sostenemos. Él me sostendrá, dice un coro, y solamente Él nos puede sostener. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que Dios sea con ustedes, que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, su gracia y la comunión que tenemos con Jesús sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, Iglesia Belén.